Hay un libro escrito por un psiquiatra judío llamado Viktor Frankl. Él atravesó lo que fue el ataque de la Alemania nazi contra los judíos y luego de todo lo que tuvo que pasar, viendo sus familiares morir enfrente de él, viendo sus amigos morir enfrente de él, siendo torturado en gran manera, él pudo salir de esto y él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Y en su libro, la tesis o el argumento principal es que él busca contestar la pregunta de cómo puede el ser humano atravesar circunstancias difíciles gozosamente. Gozosamente. Y él llega a la conclusión, utilizando su propia experiencia como modelo, de que todo tiene que ver con el propósito que tengas establecido en tu mente. Él dice que en una ocasión, mientras él fue desnudado y mutilado por los nazis, él estaba parado frente a un guardia, le habían quitado todo. Él ya no tenía esperanza humanamente hablando. Esto es verídico. Y él veía al guardia y lo que le llegó a la mente, que le hizo pasar todas estas barbaridades, fue que él dijo: me pueden quitar mi familia, me pueden quitar mis amigos, me quitaron mis posesiones, me han quitado mi respeto, me han tratado como un animal. Pero lo único que ellos no pueden quitarme es la reacción que yo tengo ante lo que ellos me hacen. Ellos buscan que yo reaccione con odio hacia ellos, pero ellos no pueden causar eso en mi mente. Eso lo tengo que disponer yo. Y esa es una realidad muy clara en cuanto a las adversidades que atravesamos. Ciertamente, cada uno de nosotros vamos a tener nuestras diferentes circunstancias difíciles. Cada uno en su camino se le atravesarán dificultades, las cuales muchas veces son sorpresivas y uno no sabe cómo controlarse muchas veces. Pero ciertamente el problema, por más pequeño o grande que sea, se puede hacer más grande de la cuenta dependiendo cómo pensamos o la manera como reaccionamos ante el problema. Pablo era un hombre relativamente de edad avanzada, aún en su primer encarcelamiento romano. La guardia romana le había quitado su familia, sus amigos, su ministerio, al parecer. Le habían quitado su respeto en la sociedad. Le habían quitado hasta su privacidad, porque lo tenían atado a un guardia 24 horas. Pablo estaba pasando grandes problemas. Sin embargo, hay algo que lo hizo atravesar esta circunstancia atroz con gozo en su corazón. Y eso era el propósito que estaba establecido en su mente. Él estaba enfocado en algo principal y no importando lo que hicieran en contra de él, eso no iba a cambiar su manera de actuar. Su propósito era mucho superior o muy superior a las tribulaciones que estaba experimentando. Amigo y hermano que estás aquí, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Y qué tanto cambia ese propósito cuando viene la situación difícil a tu vida? ¿Cuál es aquella cosa por la que dices que vives y qué tanto cambia eso cuando el camino se pone turbulento? A medida como estudiamos estos versículos que nos reflejan el enfoque principal de Pablo,
mi oración para cada uno de nosotros es que Dios pueda hacer fluir en nosotros ese mismo enfoque, esa misma determinación de Pablo de tener una Biblia, una vida totalmente cristocéntrica. Que no importando lo que pase en nuestro alrededor, podamos terminar y decir de la misma manera de Pablo: no importa lo que pase, mi vivir es Cristo. Y al mirar los versículos del 12 al 14 vemos, yo diría que básicamente un punto principal. Todo lo demás se desprende de ahí. Y es que el enfoque principal en la vida de Pablo era que Dios sea glorificado a través del progreso del Evangelio. Que Dios sea glorificado a través del progreso del Evangelio. Porque esto no se trataba de algo, de una determinación por éxito personal de parte de Pablo. No era que Pablo quería ser un buen pastor o buen evangelista con grandes resultados para la vanagloria de él. Pablo sabía que la humanidad estaba en contra de Dios en su naturaleza pecaminosa. Y la única manera de que Dios pueda ser glorificado en toda su creación era conociendo el evangelio de salvación. Por lo tanto, el progreso del evangelio involucraba que Dios iba a ser más y más glorificado. La manera como yo busco que Dios sea más glorificado en este mundo es buscando el progreso, el avance del evangelio. Ese es el enfoque principal que tenía Pablo y ese es el enfoque principal que debemos tener cada uno de nosotros. Pablo empieza diciendo en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Quiero que sepáis, una frase muy utilizada en el griego clásico para ilustrar o ejemplificar a alguien que está muy interesado en que quien lo escucha o lo lee sepa algo. Pero a pesar de que era muy utilizado en el griego clásico, no era muy utilizado por Pablo tan temprano en su carta. Si lees aún las demás cartas que Pablo escribió desde la prisión, él no entra a su situación tan temprano. No lo hizo en la carta de los Efesios ni en ninguna de las otras cartas. Pero aquí él lo hace rápidamente por dos razones, yo entiendo. Número uno, los hermanos, los filipenses, estaban muy preocupados por Pablo. Habían escuchado reportes del encarcelamiento, de lo mal que estaban tratando a Pablo, le habían enviado ofrendas y Pablo, como él refleja en el versículo 3 de este mismo capítulo 1, estaba muy agradecido por el corazón dispuesto de estos hermanos y no querían que vivieran tan preocupados. Y por lo tanto, él quería que ellos supieran, que tuvieran un reporte desde el inicio de él para que quitaran cualquier preocupación. Pero también ellos estaban siendo perseguidos ellos mismos por la predicación del evangelio. Y por lo tanto, él quería que rápidamente ellos leyeran su corazón cristocéntrico y cómo todas sus prisiones habían ayudado para el avance del evangelio, para que puedan cobrar aliento y esperanza en medio del mismo luchar de ellos. Y la segunda razón por la que yo creo que Pablo quería rápidamente entrar a que ellos conocieran de lo que le estaba pasando, era porque Pablo no solamente estaba presentando ataques de parte del gobierno romano, pero personas o hermanos que estaban dentro de la iglesia estaban atacando el carácter de Pablo y el ministerio de Pablo, haciendo ver como que lo que Pablo estaba pasando era un castigo de parte de Dios, porque decían ellos, él no debía ni siquiera haber ido a Roma, a Jerusalén. Él ni siquiera debió haber hecho eso, porque si él sabía que lo iban a meter preso, ¿para qué te pones a predicar allá? Decían ellos.
Decían que Pablo era muy orgulloso y que por eso quería tanto entrar a ciudades e irse solo. Atacaban su carácter, decían que la mano de Dios ya no estaba sobre Pablo porque él estaba en la cárcel y que su ministerio estaba totalmente acabado. ¿Cómo un hombre en cadenas iba a poder ayudar para el progreso del evangelio? ¿Cómo un hombre en cadenas iba a poder ayudar a los hermanos creyentes a avanzar en la fe? Ya Pablo estaba acabado, ellos decían. Pero Pablo, como guerrero valiente, con la más mínima alusión a sus circunstancias, quitando el foco de sí mismo o de lo que pudiera pasarle, mostró que no le importaba ni le intimidaba la presión ni de Roma ni de aquellos chismosos que habían dentro de la iglesia tratando de impactar su carácter. Todo en la vida de Pablo estaba sumergido en el evangelio y él no podía sacar su cabeza a ver los ataques de otras personas. Eso es difícil, pero ese era el enfoque y la mentalidad de Pablo, porque ni siquiera en estos primeros versículos los menciona. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, las prisiones, los ataques, los chismes, todo lo que me ha sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pero pastor, utilizando la misma mentalidad de aquellos que lo atacaban, ¿cómo va a ser que Pablo está encadenado, encarcelado, duró casi 2 años? ¿Cómo va a ser que Pablo está en estas circunstancias y él está diciendo que esto que le ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio? ¿Cómo va a ser? Y esa palabra, cuando él habla de progreso, habla de avance, de moverse hacia adelante. Era la palabra que se utilizaba para describir a aquella persona que cuando había una excursión o venía una guerra, esa persona se iba adelante allanando el camino, rompiendo árboles, preparando el camino para que todo el ejército o todo el pueblo que venía detrás unos días después pudiese encontrar el terreno allanado. Entonces Pablo se ve como que aún su prisión está haciendo que él esté allanando el camino para el progreso del evangelio en Roma. Pero ¿cómo va a ser que esto iba a pasar? Es muy interesante el argumento de Pablo aquí. Pablo era alguien muy estratégico a la hora de predicar y plantar iglesias. Pablo no iba a cualquier ciudad. Él pensaba bien a dónde iba a ir. Él fue a Éfeso, él fue a Chipre. Iba ciudad por ciudad pensando, ¿qué punto me voy a poner que pueda hacer que el evangelio sea más escuchado y predicado? Por lo tanto, él iba a las principales ciudades. Sin embargo, a pesar de todas las ciudades hacia donde él fue, había algo que ardía en el corazón de Pablo por llegar a Roma. Y no solamente a Roma, sino al gobierno romano en sí. Porque Roma en ese tiempo era la potencia del mundo. Los grandes centros de entretenimiento, el gran poder político y militar venía de Roma. Pablo quería llegar a Roma y en Roma establecerse en un lugar bien importante. Ahora, el Señor no se lo había permitido hasta ahora. Y según como decían aquellos que atacaban, buscaban atacar su carácter, bueno, ahora él está en Roma, pero está encadenado. No se le dio el juego. Uno pensaría. Pero la mentalidad de Pablo estaba en los cielos. Por lo tanto, él no está pensando terrenalmente. Él está pensando con su vista en los cielos. Algo que nosotros debemos
aprender a hacer. En muchas cosas nos pone Dios y lo primero que hacemos es quejarnos. Y empezamos a preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y en vez de eso, debemos de utilizar la misma fórmula que utilizó Pablo, quien en vez de preguntar el por qué, se preguntó, ¿para qué Dios me puso aquí? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios en medio de mi prisión como Él lo hizo? Y mira cómo dice en el versículo 13. Él dice que las cosas que le han pasado han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ahora mira la cosmovisión cristocéntrica de Pablo, que él dice en el versículo 13, de tal manera que lo que le ha sucedido, sus prisiones se han hecho patentes en Cristo. Pero si tienes una versión de las Américas que da una traducción tal vez más correcta del original, no solamente dice de tal manera que mis prisiones, sino que dice de tal manera que mis prisiones en Cristo. O sea, la mentalidad, la cosmovisión de Pablo no fue que el gobierno romano lo había hecho prisionero. La mentalidad de Pablo no era que él estaba en prisión como un castigo y que él debía esperar para iniciar su ministerio luego de que él saliera de prisión, si salía de prisión. La mentalidad de Pablo no fue darse lástima a sí mismo o quejarse en contra de Dios. ¿Y qué hago ahora? Ven acá, yo que he hecho tanto, ahora estoy preso. No, la cosmovisión de Pablo era que aún su prisión fue por Cristo, estaba totalmente controlada por Cristo. ¿Y cómo lo sigue explicando? De tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y aquí viene lo interesante del caso. Pablo quería llegar a Roma, ir a la plaza y predicar, ir a diferentes sitios y predicar. Y Dios no lo llevó así. Dios lo llevó a Roma encadenado. Dios le dio a Pablo una plataforma mucho mejor. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo, que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era el grupo de soldados élite del imperio romano. Eran los soldados más especializados que tenía todo el imperio. Soldados que eran unos 8,000, escogidos uno a uno por el emperador y llevados hacia los más estrictos entrenamientos. Y el entrenamiento de la guardia pretoria era tan fuerte y la labor que hacían que no duraba más de 7 años de servicio. A los 7 años los retiraban porque era algo totalmente fuerte. Eran los caballeros más grandes vistos en toda la guardia romana. Y solamente les asignaban a las labores más importantes que el emperador veía. Miren lo peligroso que el emperador veía a Pablo. Que ustedes saben qué guardias encadenaban a Pablo. La guardia pretoria. Los soldados élites del gobierno romano eran los que encadenaban con una cadena básicamente corta a Pablo 24 horas al día en guardias de 12 horas. Por 2 años. Pablo está encadenado a ellos, pero él no está con su cabeza hacia abajo pensando qué voy a hacer cuando salga de aquí. Él está mirando hacia arriba, predicando a Cristo. ¿Y a quién le iba a predicar? Ok, si Pablo llegaba a Roma y llegaba a las plazas, él tenía que cautivar a la audiencia. Iba a llegar solamente a las plazas. Muy difícil podía llegar al gobierno. Pero estos guardias estaban encadenados a Pablo 24 horas al día. ¿Qué hizo Pablo? Predicarle. ¿Para dónde van a coger? No tenían para dónde coger.
Por 12 horas, un guardia élite del gobierno romano tenía que escuchar a Pablo, tililá, 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 predicando el evangelio. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Empezó a progresar el evangelio. Empezaron a convertirse los guardias. Porque empezaba Pablo a predicarle, me imagino, que se encadenaban a Pablo y le decían, ¿y quién eres tú y qué tú has hecho para que nos manden a nosotros a tener que amarrarnos contigo? Y Pablo empezaba a predicar. Él no empezó a quejarse, él empezó a predicar. Y esos guardias, luego que se iban de su servicio, se iban al palacio romano, tenían que llegar a descansar. ¿Y qué compartían? Las glorias de Cristo que Pablo les estaba diciendo. Y el evangelio iba creciendo en la guardia romana. Miren qué tanto creció el evangelio. Vayan adelante al capítulo 4. Un capítulo que puede parecer insignificante, pero en el versículo 22, un versículo que podemos pasar volado. Pero mira lo que Pablo dice cuando se despide. Todos los santos os saludan. Uno puede decir, ¿quiénes son esos santos? Y especialmente los de la casa de César. Santos, ¿quiénes son los santos? Escogidos por Dios, llevados hacia salvación, que estaban en el proceso de santificación. O sea que Pablo empezó a predicar el evangelio a estos guardias y el evangelio empezó a progresar. Empezó a progresar y a avanzar. Y a avanzar por toda la casa del César. Para Pablo era un gozo que aún con su sufrimiento el evangelio podía avanzar. Es lo mismo que él explica en la segunda carta a Timoteo, que fue escrita en su segundo encarcelamiento. De este encarcelamiento Pablo salió libre, pero del segundo encarcelamiento él no salió libre. Él fue martirizado. Y en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos del 8 al 10, les invito a buscarlo. Mira la misma descripción que es similar que Pablo da cuando le dice a su discípulo Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero ¿qué dice? Mas la palabra de Dios no está presa. El mensajero puede estar preso, los medios pueden estar presos, pero la palabra de Dios nunca puede estar presa, porque Dios sigue progresando el evangelio por medio de la predicación del mismo. Pablo, ese pequeño cuarto en el que estaba y esas cadenas que tenía, no las vio como excusa para dejar de trabajar por el progreso del evangelio. Mi hermano que estás aquí, yo no sé en qué cuarto te ha puesto Dios a ti. Yo no sé qué cadenas Dios ha permitido que se te pongan. No sé si es tu trabajo. No sé si son tus vecinos. No sé si es el Estado. No sé. Ahora, lo que yo te imploro y te exhorto a que hagas es como Pablo. Deja de mirar hacia abajo y quejarte de la situación que tienes delante de ti.
Y empieza a mirar hacia arriba y buscar cómo Dios puede ser glorificado en medio de tu situación. Si tú te enfermas y te tienen que internar, predícale a la enfermera, predícale al doctor, predícale al camillero. Porque tú no sabes si Dios está utilizando eso, como lo hizo con Pablo, para llevar el evangelio a esa persona que te está atendiendo. Muchas de nuestras bocas se mantienen calladas durante el proceso. Cuando Dios lo que quiere es que le glorifiquemos. Cuando algo nos agrade y cuando no nos agrade. Para Pablo, el evangelio era lo esencial. Y no solamente Pablo vio el progreso del evangelio en medio de su situación, hablando de la salvación, pero también él habla de cómo él se gloria aquí o se goza en la santificación de los santos o en que los santos sean alentados por medio de lo que él está pasando. Y la mayoría, versículo 14, de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que la manera, y estos hermanos a los cuales Pablo se refiere, no se está refiriendo a los hermanos en Filipo, se está refiriendo a los mismos guardias que eran ya sus hermanos en Cristo, quienes al salir, claro está, iban y predicaban el evangelio. Cuando por medio de la predicación del evangelio que hacía Pablo, ellos eran salvos, estas mismas mentes brillantes vistas desde la perspectiva humana, salían afuera y se predicaban unos a otros y predicaban en las calles, cobraban ánimo con las prisiones de Pablo, tenían coraje porque decían, wow, si él aquí está guardando prisión sin quejarse para el progreso del evangelio, es porque el evangelio significa mucho para él. Y ese mismo sentir de Pablo se le transmitía a ellos y ellos vieron como su causa también la causa del Señor y corrían a predicar el evangelio sin temor. ¿Qué es lo que causa Dios en los suyos? Sin temor, sin miedo, no dudaban en mencionar, en proclamar el nombre de Cristo. No estaban renuentes a testificar las glorias de Cristo, sin miedo al rechazo, sin miedo a que los despidan o los juzguen por lo que estaban haciendo. Ellos iban y predicaban el evangelio de salvación. Hablaban la palabra de Dios sin temor. Sin la prisión de Pablo, la casa del César hubiese sido siendo la plataforma del infierno. Sin la prisión de Pablo, todos estos guardias que fueron alcanzados para salvación hubiesen estado transitando hacia el infierno, no hubiesen conocido a Cristo. Sin la prisión de Pablo, muchas de las personas que vinieron a salvación por medio de la predicación, no de Pablo directamente, pero de los mismos guardias, hubieran estado ante las puertas del infierno. La predicación, la prisión de Pablo sirvió para el progreso del evangelio. Él lo vio así y actuó así. ¿Qué hubieses hecho tú en esa situación? ¿Cuál habría sido tu reacción
en una situación como la que Pablo estaba viviendo. ¿Cuál es tu situación ahora? Porque ciertamente podemos tener nuestras pruebas y dificultades, pero contamos con una libertad de culto, como se dice. Podemos salir a las calles y predicar el evangelio. Podemos ir por diferentes sitios y predicar el evangelio. Pero quienes nos ponemos los candados en la boca, quienes le ponemos cadenas al evangelio, somos nosotros mismos. Pablo en su situación glorificó a Dios por medio de la predicación del evangelio. Como tú, en las diferentes plataformas que Dios te ha dado, estás enfocado en el progreso del evangelio. Recuerda que la única manera como el ser humano puede llegar a salvación es por medio del evangelio predicado de Dios. Es por medio del evangelio predicado. Y eso involucra sobre todo hablar. Hablar. Debemos de testificar, hablar de la gloria de Cristo y de cómo antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios en su misericordia, por su gran amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por Él, por su gracia, no por la nuestra, somos salvos. Cristo vino, Dios lo determinó así desde antes de la creación del mundo. Y Él vino, nació de una virgen, se hizo hombre. Sufrió como nosotros sufrimos, fue tentado como nosotros hemos sido tentados, pero nunca pecó. Y se entregó en la cruz del Calvario, llevando la culpa por nuestros pecados, para que todo aquel que cree en su nombre tenga vida eterna, para darnos salvación y vida eterna, y mucho más, y mucho más. La obra de Cristo nos trae una esperanza eterna, una esperanza bienaventurado que tenemos aquellos que hemos sido salvos por Él. Quien comprende la realidad completa del evangelio no puede callarse. Pablo no podía callarse. Él tenía que predicar el evangelio, no importa la situación. Mis hermanos, debemos de predicar el evangelio, no importa la situación. Olvidémonos de las distracciones que el mundo nos pone para rechazar el mandato de predicar el evangelio. Busquemos que el enfoque principal de nuestras vidas sea el progreso del evangelio para que Dios sea glorificado en toda la tierra. Que toda la tierra adore a Dios, porque estamos totalmente enfocados en predicar el evangelio, en llevar las buenas nuevas de salvación. Si tú estás aquí y no eres creyente, tú necesitas nacer de nuevo a esta verdad. Sin Cristo estabas como estos guardias romanos, sin esperanza, en la antesala de las puertas del infierno. Así estás sin Cristo. Pero Cristo te ha hecho escuchar el mensaje de salvación hoy para que te entregues a Él por completo y para cambiar tu destino de muerte hacia vida, tu destino de oscuridad hacia la luz. Para que puedas vivir plenamente, para que puedas cumplir el propósito por el cual fuiste creado. No sigas en las miserias que este mundo
ofrece. No sigas caminando como el llanero solitario, corriendo hacia el fuego del infierno. Entrégate a Cristo y entrégate a Cristo hoy. Olvida el mundo, que el mundo es pasajero y se va. Dios es majestuoso y eterno y te ofrece vida en abundancia, mucho más allá que lo que esta tierra te puede dar. Te ofrece vida en abundancia eternamente y te llama hacia Él. Que dice: ven. Si Dios te está llamando hacia salvación, este es el momento. Este es el momento que Él ha preparado para ti.